Muy bien. Vamos a ver la introducción a lo que es el ámbito tributario y la política fiscal. Lo primero que tenemos que entender es que la parte del ámbito tributario está complementado con la política fiscal. Este ámbito quiere decir lo que abarca. La tributación es la parte económica fundamental de todo Estado, de todo país, porque la mayoría de los países subsisten de la tributación. La justicia tributaria viene a ser la parte de diseño y aplicación de normas que regulan la tributación dentro de un territorio. También vemos la determinación tributaria. Aquí están los derechos tanto del sujeto activo, que viene a ser el Estado, como del sujeto pasivo, que viene a ser el contribuyente. Aquí vamos a ver dos puntos de vista. La parte del Estado o del gobierno y la parte del ciudadano como contribuyente. A la parte del Estado nosotros le decimos sujeto activo y a la parte del contribuyente le decimos sujeto pasivo. Dentro del concepto de la determinación tributaria, nosotros tenemos que conocer que tenemos un derecho tributario formal, que esto se basa en los principios, reglas y procedimientos para la concretización del derecho sustantivo. Es decir, que la parte del derecho tributario formal es donde están todas las leyes y sus reglamentaciones que van a regularizar el derecho sustantivo del contribuyente y del Estado. La rigidez de su aplicación es la principal característica, porque la parte tributaria no es solamente para el ciudadano común y corriente, que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo se divide en dos partes, lo que son sujetos contribuyentes a nivel personal o unipersonal y lo que son los contribuyentes de la parte jurídica, es decir, empresas legalmente establecidas. La determinación de oficio de la parte tributaria es de cumplimiento obligatorio, es decir, todo contribuyente está obligado a cumplir con sus tributos y el Estado está obligado a hacer cumplir los principios, las reglas y los procedimientos para obtener esos tributos. Es decir, está legalmente establecido y hay que cumplir por convicción. En la parte aduanera, que es una parte tributaria muy sensible, están las obligaciones de pagos en aduanas. En la parte comercial, un contribuyente está en la obligación de pagar su IVA y su IT, así como también su impuesto a las utilidades anuales. Y el Estado debe garantizar la parte legal, la jurisprudencia de las empresas, debe garantizar el Estado de Derecho a todos los contribuyentes. La base legal de la determinación tributaria en Bolivia. Dentro de la base legal no vamos a ver nosotros la parte de la aduana. Más que todo nos vamos a basar en el Código Tributario Boliviano. Este código tributario viene a ser nuestro diccionario en la parte de tributario. Aquí nosotros vamos a ver conceptos, definiciones de hecho, métodos de interpretación, base imponible, vamos a ver lo que son las contravenciones, vamos a ver las cargas de pruebas, medios, declaraciones juradas, etcétera. La base legal de la determinación tributaria está a la cabeza de la Constitución Política del Estado. De ahí viene
la parte de las leyes, lo que es la ley 843, la ley 1606. Después de las leyes vienen los decretos, los reglamentos, porque los reglamentos de estas leyes están bajo un decreto. Luego vienen las resoluciones ministeriales y luego podemos ver las normas y las normas de directorio que sacan las administradoras o recaudadoras del Estado. La tributación grava un hecho económico. Es decir, si yo vendo un teléfono, yo estoy haciendo un hecho económico. Por tal, yo tengo que emitir factura como vendedor. Y el comprador está en el derecho de exigirme una factura. Ese hecho económico va a ser de que yo tenga una obligación con el Estado. Si bien no todo lo que nosotros vendemos y compramos estamos acostumbrados a solicitar factura, es aquí donde hay productos que directamente el impuesto está inmerso en el precio de este producto. Es el caso de las bebidas alcohólicas, el caso de los cigarrillos, el caso de, por decir, la soda. Entonces, estos productos ya vienen con el impuesto incluido. Y nosotros al comprarlos pagamos el impuesto sin darnos cuenta. Entonces, aquí nosotros vemos que hay una verdad material y de conocimiento. Esta verdad y de conocimiento nos hace ver de forma parcial y condicionada el objetivo, que es lo que nosotros conocemos, y el subjetivo, que es el modo en que lo conocemos. Por eso les decía, si bien yo vendo un teléfono, tengo que facturar, porque yo sé que tengo que facturar, tengo ese conocimiento. Pero al comprar una cajetilla de cigarro, lo estoy pagando el impuesto de forma subjetiva, porque muchas veces conozco el modo de cómo se ha inmerso ese impuesto en la cajetilla, pero la mayoría de las personas desconoce que al comprarla está pagando un impuesto sin darse cuenta. Entonces, dentro de la verdad material, que es uno de los principios que es de materialidad, vamos a ver los datos objetivos y cuantificables, vamos a ver el principio de realidad económica, el de ostensiblemente bajo duda razonable y verificable de un hecho. Dentro del objetivo y lo subjetivo de la determinación tributaria, vamos a ver que la verdad es una adecuación o revelación de la realidad, es decir, una razón objeto. Y esto nos muestra de que hay verdades absolutas, hay verdades ante lo absurdo y en todo momento va a existir una verdad. Tenemos elementos subjetivos que requieren de la asignación de un significado y los elementos objetivos que la norma lo prevé en forma precisa y expresa en su tratamiento. Es decir, ¿qué está pasando ahorita con el tema de la pandemia? Si bien nosotros conocemos por norma de que los estados financieros de las empresas que cierran el 31 de diciembre tienen un plazo de 120 días para presentar sus estados financieros y el pago del impuesto a las utilidades, esto vencía el 30 de abril. Ahora, ¿qué ha pasado? Estos elementos pasaron de ser objetivo a subjetivo, porque ahora el plazo supuestamente de la presentación de los estados financieros y el pago del impuesto se trasladaron primero hasta el 29 de mayo, luego hasta el 31 de julio. Estamos ya en el mes de julio y el día de hoy ha salido una normativa de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales donde nos dice de que tenemos que presentar los estados financieros en el mes de julio según la terminación del NIT. Entonces, un ejemplo,
yo tengo una agencia de viajes a la cual le hago los estados financieros, yo tengo hasta su NI termina en 7. Yo tengo hasta el 20 de julio para presentar sus estados financieros y pagar el impuesto a las utilidades, de las cuales ya yo presenté el formulario 500 el 29 de mayo. Entonces ahí el elemento pasa de ser objetivo a subjetivo, de lo que conocía a lo que me están asignando ahora de la nueva manera a raíz de la pandemia que estamos atravesando por el COVID-19. Dentro de la asimetría de esta información en el ámbito tributario, las partes, dice, no cuentan con la misma transacción. ¿Por qué dice esto? Nos dice no cuentan con la misma transacción. Si bien nosotros al adquirir un producto obtenemos una factura, no siempre la factura nos sirve para descargo. Entonces, puede ser que a mí me sirva, pero a otra persona no le sirva. Entonces, por eso dice que las partes no cuentan con la misma transacción. Dentro del ámbito tributario tenemos la determinación cooperativa o la conciencia tributaria y la confianza que existe en ella. Nosotros estamos inmersos en Bolivia en un mercado demasiado informal. Más del 70% de la población trabaja de forma informal, incluyendo en ese 70% personas o empresas que trabajan de manera legal, pero que no emiten una factura. No la emiten porque el cliente no se la pidió. Pero no es obligación del cliente pedir la factura, es obligación de la empresa o de las personas dar una factura. Ahí está la conciencia tributaria. Si yo tengo un negocio, yo tengo la obligación de dar factura si estoy inscrito en el régimen general. Pero si estoy en el régimen simplificado o estoy en el régimen integrado o estoy en el régimen agropecuario, no estoy obligado a emitir factura. No emite factura. No es lo mismo tener un supermercado a tener un puesto de abarrotes en el mercado. Si bien el supermercado trabaja de forma minorista porque vende productos directamente al consumidor, no trabaja de forma mayorista, pero es un negocio amplio y grande, se maneja por cadenas. Pero la caserita del mercado tiene su puesto y vende directamente de forma minorista, en menor cantidad, porque cuenta con un capital mucho menor al que del supermercado. El costo de la información también es diferente, porque el supermercado al comprar por cantidad, a veces el precio de costo le sale más barato. En cambio, a la caserita que a veces compra una caja o 2 cajas, el costo no va a ser el mismo. También están las desventajas que hay dentro del ámbito tributario por lo mismo de que nos hemos acostumbrado a trabajar de forma informal. Esto amplía las facultades del Estado, aunque estamos regulados por leyes y estamos regulados por las administradoras que son las recaudadoras del Estado, lo que es la aduana nacional, lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, Vías Bolivia, entre otras empresas son recaudadoras del Estado y estas están facultadas al cobro de los impuestos, tasas, regalías, patentes, etc. Entonces aquí en el ámbito tributario nosotros lo que nos falta mucho es la conciencia tributaria. Si tienen alguna pregunta mientras voy explicando, por favor háganla, ¿ya? Esto es de la parte aduanera de los importadores, que son ejemplos, pero que no los vamos a ver ahorita. Vamos a ver la discrecionalidad y arbitrariedad administrativa. Aquí nosotros hablamos sobre todo de la seguridad jurídica. Por el mismo hecho de que hay mucho mercado informal,
Las empresas que trabajan legalmente establecidas, que tienen un NIT, emiten facturas, tienen una licencia de funcionamiento, están matriculadas en Fundempresa, están registradas en el ROE del Ministerio de Trabajo, tienen su seguro social, están con las AFP. La seguridad jurídica es sumamente importante para estas empresas porque su competencia, que es el mercado informal, es sumamente grande y subsistir en un sistema informal es cuestión de titanes. Aquí nosotros tenemos que ser muy previsibles y calculadores, ver hacia dónde vamos y cómo vamos. Así se manejan las empresas y así se maneja el Estado, porque el Estado tiene que velar por la seguridad jurídica de las empresas. Cuando hablamos de empresas, no solamente hablamos de empresas privadas, también hablamos de empresas públicas, porque también existen ellas y están regidas en lo legal. Aquí tenemos las facultades, que es el riesgo a la seguridad jurídica, con un mayor control. Y también tenemos la arbitrariedad, que se manifiesta en un acto o en un proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o un capricho. Esto es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. La arbitrariedad no es así la discrecionalidad, la que se encuentra prohibida. No obstante, esta última requiere para ser legítima de la exposición clara y transparente. Esto quiere decir que a veces la arbitrariedad que puede cometer el Estado con las empresas o con un ciudadano puede ser que no esté bien expuesto y por lo tanto no es legítimo. Los principios de determinación, nosotros sabemos que está el principio de legalidad, el principio de buena fe, transparencia, simplificación, facilitación, realidad económica, equidad, uniformidad y neutralidad. En esta parte nosotros vamos a ver que hay entre los tributos, que son lo que implican los elementos de un hecho, lo que es la cantidad, valor, naturaleza, origen, condiciones y logística. Esto hablando de un ejemplo de tributo aduanero. Ingresos y gasto público. Se entiende por gasto público al empleo de la riqueza que realiza con una autoridad competente el Estado en virtud de una autorización legalmente previa, destinado a la satisfacción de necesidades públicas y en términos generales a la atención del interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el dinero que ingresa al Estado, ya sea por regalías, ya sea por impuestos, tasas, patentes, el Estado tiene el derecho y la obligación de que con ese dinero que aporta el contribuyente, que es el mismo ciudadano, tiene que devolver al ciudadano con obras, satisfaciendo las necesidades que tiene el pueblo. Como lo hemos visto en estos últimos meses, ¿qué hizo el Estado? No vamos a hacer inversión en infraestructura ni en carreteras, nos vamos a evocar todos a salud. Entonces, todos los fondos que tenían tanto las gobernaciones, las alcaldías, el mismo Estado boliviano, todo ese dinero se llevó para salud, hacer equipamiento, comprar lo que es los implementos de bioseguridad, medicina, los reactivos para las pruebas del COVID, etcétera, que aunque ese dinero que se tenía no ha llegado a cubrir al 100% como se quiere. Entonces se ha recurrido a financiamientos internacionales. Por eso dice que el Estado, los gastos del Estado deben ser cubiertos o financiados por los ingresos. Si con los ingresos no alcanza, se buscan los fondos
tanto internos como externos. Entre los fondos internos tenemos lo que está el Tesoro General de la Nación. Aquí tenemos también lo que incluyen productos de derecho a importación y exportación. Los productos a la venta, localización de tierra de propiedad nacional, rentas de correo, contribuciones de forma equitativa, algunas operaciones de crédito o algún financiamiento o donación de algún organismo internacional para conllevar alguna situación como la que estamos viviendo hoy día. Hoy día, si bien nosotros conocemos que el Fondo Monetario Internacional ha dado un crédito a Bolivia netamente para salud y equipamiento de los hospitales, recién fue aprobado. Entonces todavía quedan, si no me equivoco, 4 créditos más en la Cámara Alta para su análisis, su aprobación todavía, que eso lleva ahí creo que alrededor de unos 2-3 meses. Y siguen en la disputa de que si se aprueba, si no se aprueba, porque faltan documentación de respaldo, que faltan evidencia, falta lo uno, falta lo otro. Mientras ahí se pelean porque se apruebe y no se apruebe, porque falta un papel o no, la gente sigue muriendo porque no tiene capacidad en estos momentos los hospitales de llevar a cabo un buen servicio para la población. Entonces ahí también hay conflictos de los ingresos y los gastos del Estado, porque los que están capacitados para que eso se viabilice a veces obstruyen y no sigue su debido proceso. Dentro de lo que es concepto debemos saber qué significa el derecho tributario. El derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas que se refiere a los tributos, regulándolos en sus distintos aspectos. El derecho tributario también forma parte del estudio de la ciencia de la finanza y lo define como el conjunto de normas y principios del derecho que atañe a los tributos y especialmente a los impuestos. Eso es el derecho tributario. Las subdivisiones del derecho tributario: tenemos el derecho tributario constitucional, tenemos el derecho tributario sustantivo, el derecho tributario material, que es el que está conformado por las leyes, normas, reglamentos, etc. Y tenemos la parte del derecho tributario administrativo o formal, que es el que se encarga las administradoras y recaudadoras. También tenemos el derecho tributario procesal, penal y también el internacional. El enfoque del administrativo o formal y del derecho tributario sustantivo material podemos dividirlos en dos doctrinas del derecho tributario o en dos enfoques. El primero nos habla como punto de partida la existencia de la rama de la administración pública. Nos habla de los militares, cuerpos policiales, especializados en materia tributaria. Tenemos la policía tributaria, guardianes de finanzas o simplemente finanzas. Y la otra, el segundo enfoque, nos vemos en el fenómeno de la vida social, es decir, la necesidad de los recursos estatales, dentro de los cuales se destacan los impuestos, el pago y la fiscalización de lo que representan dentro del propósito fundamental de las leyes fiscales. Ok. Entonces podemos decir que el derecho sustantivo es un conjunto de normas que establece los derechos y las obligaciones de los sujetos que están vinculados al orden jurídico establecido por el Estado. El derecho adjetivo, por otra parte, son las normas dictadas por el órgano competente en ejercicio o el que establece los procesos de los derechos y el cumplimiento de los deberes que establece el derecho sustantivo. Es decir, hay un orden jurídico y el derecho adjetivo. Estos están vinculados.
El sistema tributario dentro del concepto y la clasificación de los tributos en Bolivia establece un conjunto de normas y la clasificación de los tributos. En Bolivia el encargado de ver toda esta parte es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esta es la autoridad fiscal competente a la cual nosotros debemos exigirles de que siempre, o como todos los años, el Ministerio de Economía y Finanzas debe dar una rendición de cuentas públicas a todos los ciudadanos del territorio boliviano. Al igual que la presidenta del Estado, como los senadores, deben rendir cuenta de todo lo que ellos administran. Las fuentes del derecho tributario, como les mencioné anteriormente, tenemos a la cabeza lo que es la Constitución Política, tratados internacionales, y entre sus normas tenemos el Código Tributario, Civil, de Comercio, Penal, están las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia y la doctrina legal. Dentro de la potestad tributaria, potestad quiere decir poder. Aquí nosotros vemos el poder que tiene el Estado o el poder que le faculta al Estado crear de forma unilateral tributos, ya sean de elementos políticos, económicos, jurídicos o administrativos. Quien crea los impuestos es el Estado. Quien asume el pago exigido de ese impuesto son todas las personas sometidas en competencias tributarias. Es decir, el Estado tiene el poder y la facultad de crear los impuestos y obligar a las personas a que cumplan con el pago de este impuesto para que de esta forma pueda satisfacer las necesidades públicas que tiene la ciudadanía. En pocas palabras, según Héctor Villegas, la potestad tributaria es la capacidad potencial de obtener coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de los deberes instrumentales necesarios. Esa es la potestad, el poder coactivo que tiene el Estado de crear nuevos impuestos y obligar a los ciudadanos que estén dentro de ese impuesto a que cumplan con sus pagos respectivos. Dentro de estos tributos, nosotros vamos a conocer qué son los tributos. Los tributos son las obligaciones en dinero que el Estado impone con el objeto de obtener recursos que le permitan satisfacer las necesidades de la población boliviana, mejorando así la calidad de vida. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. Esto es bueno que ustedes se lo aprendan. ¿Qué son los impuestos? El impuesto es un aporte de dinero que realizan todas las personas que tienen una actividad económica y que permite al Estado contar con esos recursos necesarios y poder desarrollar programas u obras que mejoren la calidad de vida de los bolivianos. ¿Quiénes deben pagar? La contribución por motivo de impuesto la realizan en correspondencia todas las personas o instituciones que perciben ingresos. Deben tributar en proporción a su capacidad económica como lo establece la ley. El impuesto debe ser pagado por personas que se denominan contribuyentes, ya sean personas naturales, que estas son las que tienen negocio propio, son los dueños, propietarios, o las personas jurídicas, que son las empresas legalmente establecidas en sociedad. Las tasas. Las tasas son tributos que se pagan por algún servicio o cuando se realizan ciertas actividades, sean de recepción obligatoria por los ciudadanos en función de un bien común. La diferencia entre una tasa y un impuesto. El impuesto, si yo obtengo un servicio y emito una factura, estoy obligado a pagar ese impuesto. Pero
Si yo compro el producto y no me dan factura, igual yo tengo la obligación como empresa o como dueño de una empresa tengo que hacer mis estados financieros, tengo que pagar, hacer mi cálculo de las utilidades de mi empresa, etcétera. Entonces yo estoy obligado a cumplir con ciertos impuestos. Una tasa, este tributo, solamente lo pago cuando voy a ocupar el servicio. Si no ocupo el servicio, no lo pago el impuesto. Entre las tasas yo les puedo mencionar como por ejemplo el peaje. Si yo no voy a viajar, no voy a ir en mi auto a Cotoca, no voy a pagar el peaje. Pero si me voy en Trufi, el que pague es el Trufi, no lo voy a pagar yo. Ahora, si yo voy a viajar y me voy a la terminal bimodal, yo tengo mi pasaje, yo tengo que pagar mi derecho de andén. Entonces, esa es una tasa, porque yo estoy ocupando la terminal porque voy a viajar. Entonces, yo tengo que pagar esos 3 bolivianos que cuesta el derecho de andén, pago mi tasa por el uso del servicio de la terminal. Entonces, eso si yo voy a viajar, lo pago. Pero si no, yo puedo ir a la terminal, puedo pasearme, puedo preguntar un montón de cosas y no pago la tasa porque no estoy viajando. Entonces, ahí está la diferencia entre un impuesto y una tasa. Las contribuciones y las patentes. Las contribuciones especiales son aquellos tributos que se establecen cuando obtenemos un beneficio que deriva de la realización de una determinada obra o una actividad estatal y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a dicha obra. Entre las contribuciones especiales nosotros podemos tener los financiamientos que nos ayudan a realizar obras, que tienen que ser destinados sí o sí a esas obras. Pueden entrar también las donaciones porque es un beneficio del que se adueña el Estado, entre otras cosas. Y las patentes municipales, que estas son establecidas y están previstas dentro de la Constitución Política del Estado, se pagan por el uso y el aprovechamiento de bienes públicos como mercados, calles, plazas, etc. Entre las patentes municipales nosotros conocemos lo que es la licencia de funcionamiento. Esa es una patente municipal, porque solamente la pagan las personas que tienen un negocio establecido dentro del municipio. Porque si yo tengo mi negocio aquí en el municipio de Santa Cruz, tengo mi licencia de funcionamiento, esa licencia yo tengo que pagarla una vez al año y la pago en el SER, en el Servicio de Recaudaciones de Santa Cruz. No la puedo pagar en Guarne, porque mi negocio no está en Guarne, está en Santa Cruz. Entonces yo tengo que pagarlo aquí. Por eso es una patente municipal. Y solamente la pagan las personas que tienen negocio en ese municipio. E igual bueno, no es una patente, pero sí es un impuesto del vehículo. Al igual que el impuesto del inmueble. Son impuestos municipales y se paga una vez al año. No es lo mismo que la patente municipal, porque el impuesto yo puedo pagarlo en cualquier parte, pero la patente municipal sí la tengo que pagar en el municipio que me corresponde. Dentro de la aplicación de los principios de contabilidad hay diferentes métodos de interpretación. Tenemos la forma literal, que la interpretamos tal cual está la letra muerta en el texto. Tenemos la interpretación lógica, que aquí nosotros hacemos un análisis, un pensamiento crítico de lo que dice la norma, hasta dónde abarca la norma, cómo nosotros la interpretamos. También tenemos la parte sistemática, que es cómo la interpretamos de forma conjunta y no de forma individual. También tenemos la parte de antecedentes históricos, la norma cómo ha sido interpretada en el transcurso de los años según los proyectos, discusiones que se han venido dando en la historia.
También tenemos la interpretación económica o realista. Y también tenemos la relación jurídico-tributario. La relación jurídico-tributario es la que interviene el Estado y el contribuyente. La relación que hay entre ambos. A raíz de un hecho económico, ya existe una relación entre el Estado y el contribuyente. Si no hay un hecho económico, no hay relación jurídico-tributaria. Esto nosotros podemos verlo también en la parte del derecho, en el artículo 68 del Código Tributario. También podemos verlo en el artículo 67 del Código. Y también podemos ver en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. Podemos ver las competencias de la administración pública. Tenemos los intendentes departamentales, que son los encargados de supervisar la parte tributaria mediante la superintendencia. Tenemos tanto a nivel nacional, regional y departamental. En cada uno de los departamentos. En Chuquisaca también está la Intendencia de Potosí, en La Paz la de Oruro. Aquí en Santa Cruz tenemos la de Pando y Beni y en Cochabamba está la de Tarija. Todo esto está regulado y normado por el Código Tributario y la Constitución Política del Estado. Ahora van a hacer el foro de la plataforma. Yo lo voy a habilitar en este momento. Si es que no tienen preguntas.